Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. 12 horas 6 minutos y es un placer, ¿viste? Ya escuchamos la música, vemos la placa y nos adentramos en el misterio de la palabra después de haber hablado de un montón de palabras, ¿no? Te contaba fuera del aire. Sí. Pendorcho. Cusify. Recién estábamos a los gritos, viste que ella nos tranquiliza. Sí. Se tiene un manto de tranquilidad. Buenos días, Catherine. Buenos días, ¿cómo estás, Qué María? placer, como siempre. Feliz de estar contigo, de estar con Facundo, con Esteban, de estar aquí en este espacio y con nuestra audiencia. Estábamos hablando también. Yo les cuento todo, ¿viste? Todo, chusmeo todo lo que... Está excelente. Sí. Acá no hay secretos. No hay secretos. Sobre el valor de la charla, de ese intercambio, que fue la primera columna, sí, que si se la perdieron, los invito a escucharla en algún momento, está en Spotify y en YouTube. El valor de la charla, de ese intercambio de información, del valor de la reunión, ¿no? De que, bueno, yo conocí a tal persona y conocí a tal otra, y ellos, ¿no? A nivel de escritores, de encuentros literarios, por ejemplo, y en definitiva del valor de la charla, ¿no? Claro, es una de las cosas por la que a mí, por ejemplo, me encanta estar contigo mesa por medio, y bueno, me siento que estoy con cada uno de nuestros oyentes mesa por medio. Y te decía, antes de salir al aire, que yo amo la hoguera. Es decir, estamos teniendo en cuenta que la hoguera, el fuego, la fuerza primordial que determinó que los humanos pudieran crear mitos, contarse el día a día, imaginar cosas, sí, narrar, crear leyendas. Entonces, eso yo creo que hay que hacerlo resurgir. El poder charlar con un mate o un café o un libro de por medio, el sentarte en un lugar tranquilo y poder intercambiar. Yo creo en eso, ¿sabes? Estaba hablando hace un rato con Esteban y planteaba que antropológicamente nosotros necesitamos eso, porque somos una especie que se complementa, somos gregarios, y la charla y la palabra son nuestra herramienta, la que además nos identifica, ¿no? Ni que hablar. Vos sabés que me hiciste viajar, ¿no? Ay, qué lindo. Me hiciste viajar hasta una clase en la que tuve justo una visita de inspección, de la que hoy es presidente en secundaria, de Jennifer Cherro. Ah, Jennifer Cherro, sí, justo claro, me tocó en la visita de inspección en un liceo público, y justo estábamos implementando esto de generar rondas con los estudiantes en la clase de literatura en la que yo estaba, ¿no? Y generamos una ronda solo para hablar de literatura, o sea, cada uno leía un cuento y le contaba a los demás en esa especie de hoguera, digamos. Claro, que metafórica. Es metafórica, claro, pero existe porque reúne alrededor de... Y es impactante cómo los estudiantes también, lejos de celulares o de pantallas, se compenetran en lo que el otro tiene para contar. Por supuesto, porque tenés los oídos alerta, porque tenés todo la cara, tu ser, tu expresión, tu lenguaje corporal. Porque el lenguaje va mucho más allá de lo que es la palabra. Tenemos lenguaje corporal, tenemos el lenguaje de nuestros gestos, los lenguajes gestuales. Entonces, el poder hacer eso que ustedes hicieron es hermosísimo. Sí. Yo traté siempre de dentro, bueno, por supuesto, dentro de lo que es nuestros grupos familiares, pero además dentro del aula, intenté siempre buscar la forma de reunir e intercambiar. Muchas veces ese aprendizaje es mucho más profundo que cualquier exposición que pueda hacer yo, por ejemplo, de geografía o de los paisajes. Es mucho más rica, porque allí hay la vida de cada uno. Entonces, qué mágico, qué fuerte, qué poderoso, ¿no? La palabra es poderosa. El reunir y hablar, el hablar, siempre será importante. Fundamental. Así que bueno, a retomar todos esos hábitos tan lindos. La charla del café, del mate, el salir a caminar y poder conversar. Con un amigo. Con tu pareja, con alguien de la familia, hasta a veces con un desconocido que se te acerca y de pronto sos la única persona que puede escucharlo en ese momento. Sí. Y es también valioso saber escuchar al otro. Bueno, otro día te voy a traer un cuento que se llama, mío, ¿no? De mi autoría, que se llama El banco a la sombra de la magnolia, que está justamente ambientado en una de esas personas que es desconocida y que viene y te cuenta su vida. Y que a veces no sabes qué contestarle, ¿no? Sí. Pero qué interesante es poder escuchar. Me encantó. Tal vez solamente el escuchar es riquísimo. Ni que hablar que sí.
Bueno, te escuchamos. Muchas gracias. Vamos a retomar a nuestro queridísimo, admirado, gigante, Ernesto Sábato. El físico que quiso ser escritor. El físico que quiso ser y fue escritor. Y además, cada una de las cosas que hizo fue realmente maravillosa. Habíamos hablado acerca de las 3 novelas, porque solamente hay 3 novelas, todo lo demás lo devoraron las llamas. Él sí que le encantaba la hoguera, tiraba todo al fuego. Es verdad. Su esposa Matilde Richter fue la persona que rescató gran parte de la obra. Habíamos hablado de que la trilogía máxima, la trilogía más destacada, está formada por El túnel, novela en la cual el protagonista está contando qué cosa determinó que él matara a su amante. Y hay toda una serie de disquisiciones acerca del amor, del desamor, de la soledad más absoluta, de los motivos de la existencia. Desde la cárcel, él, Juan Pablo Castel, que es el protagonista, cuenta su historia en primera persona. Y mucho de eso es el pensamiento del mismo Ernesto Sábato. Claro. Su propio pensamiento, sus dudas, sus inquietudes. Era un pensador. Claro, y él planteaba de alguna forma que la física también generó en él esa necesidad de saber, porque la física es una ciencia exacta, es decir, las leyes de la física son invariables. No sé qué pasa dentro de un agujero negro de una galaxia, pero en el cosmos conocido. Y es un conocimiento amplio también, ¿no? Muy. Porque de matemáticas, sí, de todo. un montón en geografía sabes que trabajamos mucho con física. Claro. En muchos aspectos de la atmósfera, los movimientos de las aguas, el efecto Coriolis justamente en todo lo que se mueve en el planeta, la ley de Stokes que tiene que ver con, por ejemplo, con la formación de dunas. Y eso... Y así en todo. Claro. Entonces el hombre tenía una mente muy, muy ordenada, pero al mismo tiempo un intelecto en plena ebullición. Sí. Ávido de saber. Después del túnel vino Sobre héroes y tumbas, que publicó en 1961. Considerada la mejor novela en lengua española del siglo XX. Wow. En Argentina es la mejor novela por lejos, pero es considerada por muchos críticos, y yo no soy crítica y soy profesora de geografía, pero yo creo que si no es la mejor novela, como muchos críticos plantean de lengua castellana, es una de las mejores. Es magnífica. Plantea las ideas trascendentales en la vida de Martín. Aquí Martín, que es un joven que se busca a sí mismo, la soledad es la clave de todo lo que le pasa a Martín y de todo lo que va desmenuzando de su propia vida. Hay otra cosa también en Sobre héroes y tumbas. Ernesto Sábato estaba obsesionado con los ciegos. Entonces se plantea acá, y yo me acuerdo muchísimo también de Saramago, ¿no? De José Saramago y su ensayo sobre la ceguera. Sí. Se plantea mucho acerca de los ciegos, de por qué les decimos cieguitos. Se habla de la maldad intrínseca del hombre, no importa si sos ciego o no. Es decir, es muy, muy ¿cómo te puedo decir? Es muy inquietante todo lo que habla sobre la ceguera, Ernesto Sábato, porque es lo que él siente, lo que él piensa y esa obsesión impresionante hasta que perseguir tiene. la esencia misma, ¿no? Claro. Hasta del uso del término. Por supuesto que sí. Es que el término, ¿viste? Volviendo a la palabra de la que hablabas vos, el término mismo ya es inquietante. Hay 2 elementos que son muy característicos en la novela Sobre héroes y tumbas, además de la ceguera, que es el eje de la obsesión de Ernesto Sábato, que es la decadencia de la aristocracia argentina, la familia Vidal Olmos, que es a la que pertenece justamente Martín. Comienza una decadencia que vemos varios autores de este periodo que tienen ese tema como un tema trascendente a nivel social y a nivel hasta familiar. Lo vemos también en Manucho Mujica Lainez, recomendable La Casa, más adelante vamos a hablar de él. Manuel Mujica Lainez plantea lo terrible de la decadencia de la aristocracia argentina, que era los patricios, ¿verdad? Heredada de la época de la colonia. Y cómo eso va a determinar que toda una generación, la generación que tendría la edad de Ernesto Sábato en ese momento, se encuentra en una especie de borde de un abismo, porque hay una cantidad de valores, de hechos, de ideas, de historias que están a punto de hacerse pedazos. Y bueno, reflejo mismo de la sociedad en ese momento también. Y es de lo que vamos a hablar hoy, justamente, Catherine, que vos linkaste el diente el otro día. Y la otra es justamente la situación política. Claro. Argentina en los años
60 y después los 70, imagínate. Locura. Total. El autor iba a quemar este manuscrito, como hizo con tantas otras cosas, hasta que Matilde lo rescató. Y la tercera obra es Abaddon el Exterminador. Es la última obra, la que termina el ciclo. Y para leer Abaddon el Exterminador, eso sí se los recomiendo a todos, primero hay que leer sobre héroes y tumbas. No se lo salteen. Exacto. De pronto pueden saltearse el túnel, pero no se pueden saltear sobre héroes y tumbas, porque acá lo que hace Sábato, que es impresionante, a mí me encanta, es muy experimental, ¿eh? Es una obra muy experimental, porque ¿qué hace? Él intercambia conceptos e ideas con sus personajes. Después Cortázar va a hacer algo parecido posteriormente, pero él lo hace con una genialidad, como que de alguna manera desentraña, porque entrevista, porque indaga dentro de los propios personajes de Sobre héroes y tumbas. Es espectacular. Por eso digo, no se puede leer una sin leer la anterior. Perfecto. Aunque se salteen el túnel, no pueden Sobre héroes y tumbas. Muy bien. Porque es muy impresionante. Yo quiero aclarar que no es fácil leer a Ernesto Sábato. Hay cierta grandilocuencia. Era un intelectual. Erudito. Era un erudito, era un intelectual de altísima agua, era un científico. Entonces no es fácil leerlo. No es fácil leerlo no porque use palabras difíciles, sino porque él piensa mucho y es su pensamiento el que trasciende la palabra. Y él era un pensador. Entonces sus dudas, sus miedos, sus inquietudes, sus alegrías, sus observaciones sociológicas, la observación de la propia gente que formaba parte de su vida, de la sociedad que él integraba. Muy profundo. Exactamente. Hay una profundidad muy grande. Entonces hay que sentarse con paciencia y no es una literatura para pasar el rato. Claro. Es una literatura para leer de noche antes de dormir, para sentarte con tranquilidad cuando tenés tiempo. Porque Sábato tiene esa característica. Uno y el universo, habíamos hablado de que Uno y el universo a mí es uno de los ensayos más hermosos que he visto. Después está el otro, Hombres y engranajes, que es una crítica impresionante a la sociedad de consumo que se va generando y va creciendo en la época de Ernesto Sábato. El escritor y sus fantasmas, exquisito. Apologías y rechazos, otro de sus ensayos. Pero vamos a hablar un poco antes de leer algo de él, vamos a hablar un poco de la situación geopolítica de este país hermosísimo que es la República Argentina, que está pasando por una situación. Cada tanto, viste que Argentina entra en esos pozos terribles. Y es un país hermoso, un país de gente preciosa, un país de grandes creadores, una sociedad realmente bella, con un interior no solo bello desde el punto de vista de la geografía, de la gente, de la forma de obrar, de vivir, pero están pasando momentos difíciles. Argentina es un país muy grande, es el segundo más grande del Cono Sur, está dentro de los 15 países más extensos del mundo, tiene 2.780.400 kilómetros cuadrados. Wow. Si nosotros le sumamos la Antártida Argentina, que Argentina reclama, más las aguas jurisdiccionales, tiene 3.761.274 kilómetros cuadrados. O sea, es enorme, enorme. La Antártida Argentina está reconocida como Argentina, más allá de que la Antártida es un territorio que no se puede tocar. Claro. O sea, solo se puede indagar, se puede hacer exploraciones, estudios, pero no se puede explotar desde el punto de vista económico. Claro. Hay un tratado, el Tratado Antártico. Son 45.810.000 habitantes aproximadamente a esta altura, que están pasando momentos muy, muy difíciles realmente. Es un área que está poblada desde hace muchísimos años. Algunos antropólogos hablan de 13.000 años, pero yo estoy convencida que pasa como acá, como en el territorio nuestro. Le doy 28.000 años así, simplemente. Tranquilamente. Sí, porque realmente hay elementos que permiten observar que hubo un poblamiento muy anterior al que se pensaba. Incluso Argentina, más allá de estar poblada por los incas en el norte, por ejemplo, y por pueblos que eran de origen... De Perú. Exactamente, que eran pueblos de origen mongoloide, o sea que deben haber seguramente cruzado Beringia por el norte, hubo una migración. Prácticamente ya está comprobado a nivel de la genética a través de las tierras antárticas en la glaciación, que la última glaciación fue aproximadamente hace 12.000 años, pero hubo una anterior
hubo una anterior hace unos 34.000, 35.000 años, y da la impresión de que ya había pobladores que llegaban hasta acá buscando piezas de caza. Claro. Pero por otra parte, el territorio chileno y parte del argentino fueron poblados seguramente por pobladores que procedían del Pacífico, de islas que tal vez ya no existen o de islas que tenían, digamos, una capacidad en su gente, una capacidad de navegar muy amplia y que llegaron hasta este territorio. O sea que hay todavía muchas cosas para estudiar. Sí, que no tenemos ni idea, pero que la idea está ahí. Por supuesto. Latente. Después vino la colonia, lógicamente. La colonización fue, como en toda América Latina, fue la colonización española que determinó el lenguaje, las costumbres, la religión. Argentina sigue siendo un país muy católico, sigue siendo un país de fe, de mucha fe y además de muchas costumbres. Sí, mucho. Nosotros nos caracterizamos por ser la excepción dentro de la región. Bueno, por la mezcla también de inmigrantes, ¿no? También, Uruguay tuvo otra apertura. Totalmente. Ellos, estuvieron enfrentados, el unitarismo y el federalismo, que fueron las dos corrientes que incluso hoy en día ideológicamente se los puede hasta identificar. Y allí Artigas tuvo mucho que ver en la Liga Federal, que fue formada principalmente por toda el área de la Mesopotamia y el norte y noroeste argentino. Pero, por supuesto, que triunfa el unitarismo por esa razón. Más allá de que las provincias son muy grandes, el federalismo soñado por Artigas no existió desde el punto de vista político. Tienen independencia completa desde el año 1816, desde el 9 de julio de 1816, y en 1824 ya está caracterizado en el mundo como un país soberano. Claro. Mientras que nosotros todavía estábamos en el proceso. 25 la independencia, 30 la Constitución. Entonces estábamos todavía en ese proceso. Entre 1862 y 1930 es cuando hay una gran inmigración de lo que tú hablabas. Argentina creció entre esos años más de 5 veces lo que creció el planeta en número. Principalmente italianos y españoles. De Italia principalmente sicilianos y calabreses, de ahí el eco de los porteños, que es un eco muy parecido al eco siciliano, ¿verdad? Y españoles, pero hubo de todo tipo de migración, hubo migración asiática, hubo del este de Europa. Eso le da a Argentina un perfil muy particular. Porque no nos olvidemos que sigue habiendo pueblos originarios. Pero claro, los pueblos originarios en Argentina fueron muy diezmados en la época de la colonia, pero después hay, durante, fines del siglo XIX y principios del XX, lo que se llamó la conquista, fines del siglo XIX sobre todo, la conquista del Chaco y la conquista del desierto. La conquista del Chaco va a ser el poblamiento de todo el norte, Chaco, Formosa, Resistencia, y en ese poblamiento va a haber una destrucción de gran parte de los pueblos originarios. Claro. ¿Cómo pasó acá? Igual. Lo único que acá en número, la vida es una, y no importa si es una, 75. Si fueron 10 millones. Miles, exacto. Pero fue terrible, terrible. Los aborígenes del norte argentino quedaron muy diezmados, muy además recluidos en lugares insalubres, etc. Y la conquista del desierto, que terminó con algunos pueblos importantes en cantidad y en cuanto a, digamos, el orden que hacían del territorio, como por ejemplo los mapuches en el suroeste, los tehuelches, los zonas en el sur. Es decir, hubo realmente, cuando se conquista ese territorio es para tratar de sacarlos. Entonces, los pueblos originarios siguen estando muy marginados. Hay mucho mestizaje también. Lo que pasa es que nosotros conocemos la realidad de Buenos Aires. Claro. Que es la capital y el Gran Buenos Aires, ¿no? Todo el conurbano porteño. Pero tú vas hacia el interior ya, cuando salís de la provincia de Buenos Aires, observás el mestizaje, observás los integrantes de pueblos originarios. Los rasgos diferentes, claro, ¿no? que sí. Ya se ve. Incluso hay lugares donde se habla el quechua. Sí. Yo he estado en Catamarca y en La Rioja y me encanta escuchar a los changuitos, como le dicen ellos, hablar en quechua, porque además te preguntan las cosas en quechua y vos tenés que, como son chiquitos, hacerles entender que no los comprendés porque venís de otro lugar, pero que es hermoso escucharlos. Claro. Y juegan a juegos totalmente diferentes también a los niños de la ciudad. Es muy lindo y muy tierno verlos.
Esas campañas que diezmaron a los aborígenes terminaron después con una serie de democracias y dictaduras, una y otra, que eran realmente nefastas las dictaduras. Cuando se volvía la democracia siempre estaban pendiendo de un hilo. Y así se fue dando la historia argentina hasta la época de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón tuvo 2 presidencias. De 1946 a 1952, estamos hablando de un tiempo bastante amplio, ¿verdad? Y de 1952 al 55. Hay una polarización muy grande entre peronistas y antiperonistas. No nos olvidemos que en la primera presidencia tenemos también a Eva Perón, que es un personaje que es muy icónico y muy importante en lo que es la política. Claro. Muy importante. No era solo una figura que acompañaba, ¿no? No, para nada. Eva Perón fue realmente muy importante y todo eso hace enfrentar a quienes seguían a Juan Domingo Perón, que tuvo una época de gran crecimiento económico con la Argentina, de gran desarrollo social, de fortaleza de los sindicatos, pero que después se transforma en un dictador. Claro. Y que incluso no tenía ningún empacho en bombardear lugares allá, acá estuvo a punto de las fuerzas de Juan Domingo Perón de bombardear Radio Carve, por ejemplo, en un determinado momento. Mirá, no sabía. Sí. No me acuerdo bien cuáles fueron las características ni por qué, pero todo aquel que se oponía a Juan Domingo Perón estaba bajo al borde en el borde del precipicio. Entonces, uno de los fenómenos que a mí me encantaría escuchar a algún politólogo alguna vez que me lo explique, es el peronismo. Tan complejo. Porque es complejísimo, porque encontrás peronistas desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Sí. Porque el militar, ¿no? Claro, es por supuesto, es de derecha sin duda alguna. Pero ¿por qué derivó en todas esos sectores que es bastante incomprensible? Es un fenómeno, no sé si será único en el mundo, pero es raro. Sí. Es un fenómeno raro. Por cómo tenemos entendido nosotros la política históricamente, Claro, ¿no? que sí, exacto. Y una de las cosas que le pasó a Ernesto Sábato fue que, debido a que escribió varios artículos contra Juan Domingo Perón, fue destituido de su cátedra en la universidad. Entonces, allí va a tener que trabajar en otras cosas y va a tener que viajar, lo que determina que el peronismo para Ernesto Sábato era algo que no aceptaba de ninguna manera. No lo quería. No quería Juan Domingo ni a nadie que no quería saber nada. En el año 1973, Perón vuelve a ganar las elecciones, pero muere al año. El año 73 es un año nefasto para toda la región. Claro. Es el año en el cual nosotros, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, Paraguay, los que no estaban en dictadura ya caemos en una dictadura que va a ser terrible. La Operación Cóndor, que va a determinar todas las desapariciones. Ernesto Sábato vivió todo eso y además durante esa época también vivió la Guerra de las Malvinas. No nos olvidemos que cuando estaba Galtieri como presidente de facto, como presidente militar, Argentina se estaba haciendo pedazos otra vez. Se estaba haciendo pedazos económicamente, socialmente. Galtieri hace una jugada que le salió horriblemente mal. Invade Malvinas. Las Malvinas son territorios que desde el punto de vista geológico y geográfico son argentinos, no hay duda. Claro. Pero que están en poder de Gran Bretaña desde el siglo XVII. Y sí. ¿Te puedo decir una cosa que de pronto nuestros queridísimos oyentes pueden indagar? Por el Tratado de Tordesillas, las Malvinas nos corresponderían a nosotros. No me digas. Sí, Catherine, así te lo digo. Porque nunca eso jamás se volvió a tratar. No, nosotros ni nos metimos. Pero nosotros no queremos saber nada. No queríamos saber nada. No nos interesa. Llegamos tarde a la guerra, ¿viste? Seguramente. No. Están demasiado lejos, hace demasiado frío. Somos muy poquitos. No vamos a tener en cuenta que las Malvinas, por el Tratado de Tordesillas, pertenecen a nuestra jurisdicción. Entonces, esa distracción le costó tan cara porque murió tanta gente inexperta, porque fue una leva en masa de los propios colimbas, de los chiquilines que estaban haciendo el servicio militar obligatorio. Es decir, estamos hablando de una situación realmente oscura y difícil. Todo eso lo vivió Sábato y eso lo llevó más al descreimiento. El descreimiento en la política, el descreimiento hasta en el humano. Era un humanista, pero
más allá de todo, se vio como desbordado por todo eso. Él amaba a su país. Claro. Amaba a su gente. Mucha tristeza en esa sociedad, ¿no? Mucha. Él incluso en muchas... no dio muchas entrevistas, quiero aclarar, voy a corregirme. En algunas de las entrevistas que dio, él llora abiertamente, sin pudor, por su crianza, por sus pérdidas, por el hecho de que, de que vivió una época totalmente diferente a lo que se estaba viviendo, porque fue criado de una manera muy dura, o sea, con exigencias, con muchas exigencias, con violencia física, ¿no? Exacto, sí. Y después todo lo que pasó en su país y ver a su gente en esa situación. Tengo un amigo muy querido, se llama Lucio Giudicello, un saludo grande para él y para su esposa, son mis grandes amigos, Gladys Escribano. Ellos son abogados, los dos, y son escritores, pero Lucio es un gran escritor. Y eran amigos con Ernesto Sábato y Ernesto Sábato le presentó algunos de sus libros. Entonces cuando él me contó eso, en Curabrochero, lugar bellísimo, con las sierras, ay, qué precioso, frente a la cabaña donde viven, yo casi me desmayé, porque cuando me dijo así, además, de manera totalmente natural, me lo presentó Ernesto Sábato, quedé sin palabras, y él me decía que estaba como, en muchos aspectos estaba a veces como que enojado, con toda esa situación, que era como caer en una situación enojosa y salirle y caer en otra y levantar cabeza y volver. Un país como es Argentina, con la riqueza natural que tiene. Hermoso. Flora, fauna. Todo lo que tiene, los recursos minerales, los suelos riquísimos de Chernosium, parecidos a los de Ucrania en su formación y a los nuestros de Soriano y Río Negro. Uno de los graneros del mundo. Y pasar por todas estas situaciones, como que eso lo predisponía a enojarse. Pero vamos a leer algo de él. ¿Qué te parece? Por supuesto, claro que sí. A mí me gustaría, Catherine, leer de Sobre héroes y tumbas, el primer capítulo, donde él la presenta la obra Páginas para las llamas. Bueno, viste, ya las tenías ahí. Estaban prontas para ser quemadas. Para ser quemadas. Decí que estaba Matilde. Yo supongo que Matilde estaría siempre alerta a ver qué hacía Ernesto. Cuando prendía fuego, sí, ya estaba atentos. Aterrorizada. Me imagino que un amenazado podría ser. El trabajo del científico, fíjate, Catherine. Páginas para las llamas. El trabajo del científico, su teoría, su nueva fórmula, su invención, su descubrimiento, no deja entrever la circunstancia angustiada o feliz con que fue concebido. No muestra las vicisitudes interiores y tampoco prolonga o deja traslucir a la humanidad las posibles agobiantes condiciones en que su objeto científico fue alcanzado. Ni este, ya al servicio del hombre, servicio para su felicidad o para su propia desventura, nos hace revelaciones. El arte y el quehacer humanístico son muy distintos, muy diferentes. ¿Por qué? Podría preguntarse sin reticencia alguna, y una inmediata respuesta acude con la natural incertidumbre frente al rigor del pensamiento filosófico. En el arte y en el quehacer humanístico, el hombre experimenta con su propio espíritu, con su propia conciencia interrogante, escrutando el destino. Y esta experiencia espiritual, conciencial, entre comillas, se revela en la creación artística, en el objeto resultante de la preocupación humanística, y algo también sucede con respecto del objeto resultante de la meditación literaria. En el caso de la meditación literaria, no pueden eludirse condiciones asuntuales, ciertas experiencias internas que juegan tenazmente, a veces, en forma desasosegada, confusa y tumultuosamente inciertas, en la elaboración de un algo. Por ello, podría haber en este ensayo sobre una de las novelas algunas líneas testimonio correspondientes a grietas o a intersticios de cierta interioridad. Esta introducción a Sobre héroes y tumbas tiene muchísimo que ver con todo lo que es lo que piensa Ernesto Sábato de la vida misma, de la vida y de la conciencia, de la literatura y del humanismo. En el caso de Abaddon, el exterminador, que a mí me parece una novela
impresionante. Hay un momento en el que Ernesto Sábato, y aquí aparece justamente una de estas características que la introducción presenta, dice: el doctor Ludwig Schneider. Creo haberle contado cómo me encontré por primera vez con este sujeto al poco tiempo de publicado El túnel hacia 1948. Fíjate que le está contando con sus personajes, ¿no? ¿Sabe lo único que me preguntó? Sobre la ceguera de Allende. No habría dado ninguna importancia a esa pregunta si después de tantos años de no verlo, más o menos en el año 1962, imagínese, no se me hubiera cruzado de nuevo en el camino. Cruzado. Este lenguaje distraído que usamos en la vida corriente, usted sabe. Porque no creo que se cruzase en el sentido casual que se le da de ordinario a esa expresión. Ese individuo me buscaba, ¿comprende? Más todavía, me seguía desde lejos, quién sabe desde cuánto tiempo. ¿Cómo sé que me seguía? Es cosa de olfato. Es un instinto que no me engaña jamás. Y me seguía desde que leyó mi primera novela, probablemente. Y sin probablemente, medité un poco en lo que me comentó en aquel entonces, a propósito de la descripción que Castel hace de los ciegos. Con que la piel fría, lo dijo riéndose, claro. Pero después, con los años, esa risa cobraba un sentido siniestro. Le advierto que ese tipo se reía como podría bailar un lisiado. 12 años después se me cruzaba de nuevo en el camino para comentarme algo. ¿Para comentarme qué? Algo sobre Fernando Vidal Olmos. ¿Se da cuenta? Pero antes quiero explicarle cómo lo conocí. Ese ir y venir entre lo que es profundo, entre lo que es, digamos, del pensamiento, de su filosofía, de su manera de pensar, de su manera de estar, de sentir, lo presenta así. De la manera más natural, sí. Hablando con sus personajes. Claro, y además en ese metalenguaje, ¿no? Exacto, metalenguaje es la palabra perfecta. Es Catherine. El lenguaje sobre el lenguaje, claro, en definitiva, claro. El uso de las palabras. Y me encantó eso del cruzarse y el buscarse. Exacto. Piensen en las parejas, por ejemplo, ustedes que están del otro lado, en decir, me crucé con ella en mi vida. ¿Y quién no te dice si no se estaban buscando en realidad? Justamente, y eso permanentemente aparece de una manera bellísima, porque lo hace de una manera bellísima, en la obra de Ernesto Sábato. Claro. Posiblemente se estaban buscando, no es una casualidad, no será una causalidad. Claro. Entonces, vos fíjate desde la introducción, pasando por todo esto, al metalenguaje del que vos hablaste de manera tan específica y tan bien hecho, a entender al escritor, pero a entender al hombre. Porque no es Ernesto Sábato solamente, es el humano. Claro. El humano. Todos vamos a encontrar en Ernesto Sábato cosas que nos pasan, que sentimos, y a veces que ni siquiera descubrimos hasta que lo leemos. Yo por eso invito de todo corazón a leerlo. Es una forma de conectar y de pasar esa literatura por el cuerpo, ¿no? Sí. De relacionarnos y de identificarnos, ¿no? Que es ese mensaje por el mensaje. Me encanta esa imagen que diste. No es solamente el leerlo, el leerlo y el entenderlo. Está más allá de nuestros ojos y de nuestro entendimiento. Que te pase ese lenguaje y esa obra por el cuerpo es porque realmente el escritor logró lo que quería. Logró lo que quería. Él no lo quería porque él quería quemar todo, pero lo logró de todas formas. Por algo se conservaron esos. No es casualidad. Hay causalidades. Es causalidad. Y así desentrañamos otro misterio de la palabra junto a Ernesto Sábato en este caso. Exactamente. Muchísimas gracias, No, María. es un placer. Un placer para mí. Un saludo grande a la audiencia y a todos. Nos encontraremos en otro jueves con María García Marichal y este misterio de la palabra. 24/7 Express.